Hola otra vez, soy José Antonio Montenegro y les estoy hablando desde el New York Stock Exchange en Manhattan. Les decía antes de ir a la pausa que parece que el consumidor está empezando a colaborar en el PIB. Bueno, el consumidor siempre colabora, forma parte importantísima, 2/3 partes del PIB. Lo que quería decir sobre todo es que está empezando a hacerlo con más fuerza, que es lo que no hace en los últimos casi años. Años. Dos noticias buenas en la confianza del consumidor. De los dos datos que hemos tenido esta semana, primero el martes, 60,6 puntos en el caso del Conference Board, y otra vez hoy la Universidad de Michigan, una buena noticia de confianza del consumidor. Álvaro, como mínimo lo que parece es que quienes tienen trabajo han perdido parte de su miedo a quedarse sin él, ¿no? Es así. En general creo que habría que tomar en consideración que han cambiado un par de elementos en el transcurso del último trimestre. Por un lado tenemos que el sector bancario ha empezado a otorgar créditos de consumo. Ha habido un cambio en la política de la banca en el transcurso de los últimos 3 meses y por ende eso creo que le da bastante confianza al consumidor. Segundo, se acabó todo el tema impositivo, el riesgo que venía por el tema de los impuestos tras el acuerdo entre el Senado y el gobierno. Y finalmente tenemos que parte importante de la bolsa o parte importante del efecto riqueza se ha traducido en mayor consumo. Esta mañana hemos conocido el dato del PIB del cuarto trimestre del pasado año, 3,2, se esperaba un poquito más, pero la buena noticia de ese 3,2%, que es un buen dato, es que buena parte del incremento tiene que ver con el consumo, ¿no? El consumo se expandió 4,4%, este es el nivel más alto desde el año 2006, y creció, el tercer trimestre habíamos tenido una expansión del 2,6%, por lo tanto es muy saludable lo que ha ocurrido y la combinación que se ha dado en el crecimiento del Producto Interno Bruto es muy buena, mayor consumo privado, mayor inversión privada, menor participación por parte del gobierno y también menor participación por parte del sector importador. Hay otro dato que a mí me parece muy significativo e importante, añadir a todos los que dices, el ahorro que había subido a un 7% entre los particulares, los consumidores de este país, siempre es bajísimo, ha vuelto a bajar a 5%. Eso quiere decir que hay más confianza, obviamente, ¿no? Están ahorrando menos. Hay que tomar, si esta cifra del 5,2%, que es el último dato que tenemos, lo comparamos con el promedio histórico desde 1959, estamos por debajo. El promedio o el ahorro desde esas fechas en promedio ha sido del 7%, pero si lo tomamos en relación a la última década, estamos por encima. La última década, la tasa de ahorro privada ha sido del orden de 3,5%. Por lo tanto, sigue habiendo algún comportamiento normal. No hay que olvidarse que previo a la crisis esa cifra había llegado casi a ser cercana a cero, por lo tanto es saludable lo que estamos viviendo ahora, sí. Pero que de alguna manera también estamos viendo esta menor aversión al riesgo y menor aversión al consumo. Eso es tremendamente importante lo que acabas de decir, sobre todo para la gente que no conozca muy bien los números de ahorro de este país en comparación con otros, que es que antes de la crisis, como decías, casi estamos llegando al 0% de ahorro, es decir, subió al 7% por el miedo a que estamos en un momento difícil, y ahora lo que se ve es otra vez que empieza a bajar. Un tema, la pregunta de siempre, ¿se puede crecer realmente? Porque las cifras de paro siguen ahí, lo que dice la FED y lo que dice todo el mundo que estudia el tema de cerca es que el paro va a seguir siendo un problema en los próximos 2-4 años. ¿Se puede crecer, se puede salir adelante con una estructura como la que tenemos, con ese paro 2-4 años más? En la medida que la cifra de desempleo vaya cediendo, sin duda que si se mantiene estructuralmente alta vamos a tener un problema, pero hay que tomar en consideración que las mismas políticas se adoptarían en caso de que no ceda, o sea, el gobierno impulsando mayor gasto fiscal por un lado y una expansión monetaria adicional. O sea, esa receta se va a volver a repetir en el caso de que no tengamos un descenso hacia el 9% de la tasa de desempleo en el transcurso de los próximos trimestres. Tenemos que ir a una pausa ya, pero Álvaro, en 30 segundos o menos, las actas de la FED en relación con este tema, ¿te han dicho algo significativo o no? Lo único que habría que añadir que ha sido nuevo, ha sido que han mencionado que los precios de los commodities están generando alguna expectación de inflación futura, pero las expectativas de inflación en Estados Unidos están ancladas en torno al 2,2%.
Bueno, pues esto es todo lo que tenemos para este segmento. Nos vamos a ir a una pausa y cuando volvamos nos ocupamos de cuál es un poco el entorno global, que como les decía antes, esta misma mañana está influyendo de forma significativa en la caída de la bolsa. Que sigan con nosotros desde Wall Street.